Entonces, el tejido conectivo, ya ven, tiene dos componentes grandes. Matriz extracelular lo componemos de dos categorías grandes, fibra, sustancia. Y lo que muchas veces se les olvida es que también agua, ¿no? Que se llama líquido tisular. En el ejemplo que veíamos a la casita, acuérdense que el tejido conectivo era como las varillas y los cimientos de la casa y el cemento que está entre las paredes, ¿no? Eso era más o menos lo que decíamos en la primera clase, ¿no? El tejido epitelial es lo que recubre superficies, es las paredes de los cuartos de la casa. El tejido conectivo es como el cemento que está entre todas las paredes y las varillas que están ahí, ¿no? Haciendo los símiles, ahorita vemos qué anda. De la clasificación, ustedes ya la vieron en la clase pasada, tenemos embrionario y del adulto. El embrionario se caracteriza porque es mucho más celular, ¿no? Es como lo pueden distinguir. Es muy parecida su configuración a la del adulto, en particular al tejido conectivo laxo, pero es mucho más celular. ¿Por qué? Porque acuérdense que viene de 3 capas celulares, ¿no? Todo lo del embrión. Esta viene de la capa intermedia, que es la capa de mesénquima del mesodermo, y pues el tejido conectivo mesenquimatoso, que es el primero que está acá. Fíjense que la mayor parte de las fibras que parecieran son más bien células. Todavía está en etapa de diferenciación. El tejido mucoso, si bien todo lo que parece fibras también están nucleadas, por ende son células, ya hay mucho espacio entre estas celulitas, ¿se fijan? Esto es porque ya tiene mucha sustancia fundamental. En la técnica histológica ordinaria, todos los espacios blanquitos que hay en el tejido conectivo son el espacio que hubiera dejado la sustancia fundamental. ¿Cómo describen la composición del tejido conectivo? ¿Alguien sabe? O sea, ¿cuál es el estado del tejido conectivo? ¿Es sólido? ¿Es líquido? A ver, Isaac. O sea, su composición. Pues sería algo así como gelatinoso, me lo imagino, debido a su, bueno, dependiendo del tipo, porque, por ejemplo, cambian sus características dependiendo de la matriz y de la sustancia fundamental, pero es más bien, digamos, gelatinoso, no es compacto y debido a su alto contenido de agua, pues también le da esta característica. Ok, buenísimo. Tocaste puntos clave. ¿Ibas a decir algo, Natalia, o ya te ganó todo? Creo que sí. Bueno, sí, justo como lo describió Roberto, está muy bien. El tejido conectivo no se lo imagina, o sea, en este ejemplo de la casa no se lo imaginan tal cual como cemento, ya vamos a ponerlo como está en el cuerpo. El tejido conectivo es como una gelatina, por así decirlo, que está debajo de todos los epitelios. ¿Por qué digo que una gelatina? Ahorita vemos. Han visto, o sea, seguro han preparado gelatina alguna vez. Hay gelatinas a las que les pones la proporción adecuada de agua y a las que se te pasa un poquito el polvo o al revés, ¿no? ¿Qué pasa si le ponen mucho polvo a una gelatina? Se hace súper dura. Exacto, se hace muy compacta, ¿no? Pero aún así sigue siendo gelatina, ¿no? No se vuelve una piedra. Y si le pones muchísima agua, Se hace más, como más delicada. exacto, como se hace como jelly, ¿no? Hasta que se puede romper y un poquito más friable. Entonces, ese es el rollo con el tejido conectivo. El análogo a nuestro polvito, por así decirlo, para formar esta gelatina son tanto las fibras como la sustancia fundamental. Son este polvito que mantiene el agua en ese estado. ¿Y cuál es particularmente de todos esos componentes de la matriz? ¿Cuál es el que mantiene el agua en el tejido conectivo? A ver, Víctor. El ácido hialurónico. Ok, ese es uno. Y no lo hace directamente el ácido hialurónico, ahorita hablamos de eso, pero ok. Pero en particular, ¿cuál categoría de proteínas son las que retienen el agua ahí? Los glucosaminoglicanos. Perfecto. Y de esos tenemos dos sulfatados y no sulfatados. ¿Cuáles retienen el agua? Ah, los, los sulfatados, Perfecto. ¿Saben por qué? porque tienen una forma electrónica, bueno, tienen una carga negativa, ¿no? Entonces va a traer, pues, cationes hacia él. Exactamente es por eso. Justo porque tienen todo este grupo amínico, o sea, es un azúcar, un grupo amino cargado, y con eso, un glucosaminoglicano, que es una proteína muy chiquita,
puede retener el agua allá adentro, ¿no? El ácido hialurónico es un caso muy particular porque es el único glucosaminoglicano que no está cargado, pero es un glucosaminoglicano colosalmente enorme, 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 enorme. Entonces, sobre el ácido hialurónico tú le puedes pegar, a su vez, muchos glucosaminoglicanos que sí tengan cargas. Por eso es como la lógica de que a más ácido hialurónico, aunque él no es el que retiene el agua, encima está recubierto de muchos glucosaminoglicanos que sí tienen carga. ¿Cuáles son los glucosaminoglicanos que sí están cargados? Denme 3 ejemplos. Víctor. Va a ser el sulfato de queratán, el sulfato de parán y la condroitina. Perfecto. Está facilísimo. Todos se apellidan como sulfato, ¿no? Condroitin sulfato, queratan sulfato, dermatan sulfato, heparan sulfato, el que ustedes quieran. No tienen que aprenderse dónde está cada uno. Solamente por ahorita, que sepan que cuando hablemos de eso, hablamos de un glucosaminoglicano sulfatado. Ya cuando lleguemos, qué sé yo, a la córnea, al cartílago, iremos mencionando un poquito más de estos, ¿vale? ¿Por qué ácido hialurónico no funciona en sus cremas, muchachos? ¿Por qué si se embarran una crema de ácido hialurónico no sirve de nada? ¿Víctor? Ahí vienes con todo, Víctor. Vámonos. No, perdón, doctor, dejé la mano arriba. Ay, ¿qué pasó? ¿Rodrigo? Porque, bueno, no estoy seguro, pero podría ser porque todavía tiene que atravesar lo que es el estrato córneo, la dermis con sus 3 estratos y todo lo que resta de la piel para después ya poder llegar a lo que es la membrana basal y de ahí todavía, no sé, para empezar si pudiera pasar lo que es la membrana basal, pero después de eso, si pudiera, ya sería el tejido conectivo subyacente. Entonces serían como muchas capas pues, de estratos que tendría que pasar para poder llegar realmente a lo que es el tejido conectivo. Entonces no sé si tengan que ir por ese como camino. Súper así. Perfecto. Ya estás pensando como en términos de histo, Rodrigo. Está muy bien. O sea, si ahorita les cuento, los glucosaminoglicanos, imagínense en este tejido conectivo que fueran líneas chiquititas por aquí. El ácido hialurónico es una megafibra que estaría atravesando, imagínense este campo. Aunque sea muy delgadita y no la podamos ver, sería una megafibra en longitud. Para que eso atravesara íntegra las 30, 40 capas de la piel, depende de dónde se la embarren, tendría que destrozarse totalmente para poder atravesar todas esas membranas. Entonces, si ustedes meten una proteína destrozada, ya no tiene las propiedades básicas que tenía antes. También las células del tejido conectivo, pues no van a reconstruirla una vez que pase, si es que llegara a pasar todo lo que viene en la crema, ¿no? Entonces, pues por eso no funciona el ácido hialurónico tópico, ¿no? Es un buen sellante de agua, eso sí. O sea, si te pones una crema con ácido hialurónico, puedes hacer una capita delgada de agua en la superficie de la piel, pero no vas a reponer el ácido hialurónico en el tejido conectivo, que es el que le da la elasticidad y todo este tema. ¿Y qué pasa si te lo comes? Hay cápsulas también de ácido hialurónico, ¿no? ¿Qué creen que pasa? Vas a dar, Rodrigo. Pues se terminarían degradando en el estómago, justamente son proteínas y con el pH se desnaturalizarían. No Lo sé. mismito, es como si se tragaran un bistec, ¿saben? O sea, no les hace gran diferencia el tomar suplementos de colágeno, de ácido hialurónico. Hay utilidades muy particulares. Si ustedes, por ejemplo, tienen osteoartritis, tienen ¿cómo se llama esto? Alguna variedad de autoinmunes o del cartílago o de o colagenopatías, hay teorías por ahí de que el uso de estos suplementos que sí tienen condroitin sulfato, seguro lo han visto, estos sobrecitos, algún familiar, no es tanto que repongan los glucosaminoglicanos en ningún tejido, sino que al ustedes consumirlos, desvían la inflamación del cartílago hacia, digamos, otra parte del cuerpo, donde están ingiriendo ese mismo sustrato. Pero no por eso el condroitin sulfato o lo que sea va a atravesar el intestino, viajar por la sangre hacia el hígado y llegar íntegro, tal cual precioso, al cartílago. O sea, imagínense que le metieran un condroitin sulfato cargado en la sangre. ¿Qué creen que pasaría? A ver, Inés, no sé si tienes la mano levantada para esto o era de que se quedó. No, era de otra cosa. Iba a hablar de la colágeno hidrolizada, Ujú. que es básicamente, o sea, es como una grenetina. Básicamente. Pero bueno, o sea, si ustedes van con la misma lógica de que los glucosaminoglicanos sulfatados retienen agua,
Si eso llegara íntegro a la sangre, se les haría gelatina a la sangre. ¿Me entienden? O sea, no hay manera de que estos productos milagro hagan lo que dicen. ¿Qué sí pueden hacer? Si lo inyectan directamente en el tejido conectivo, sí se puede quedar ahí, ¿no? Que es lo que hacen mucho con los fillers. Que hay sintéticos y hay más bien biológicos. Los biológicos, hay aguas un poquito, hay gente que hace reacción contra ellos, porque al fin y al cabo son proteínas. Bueno, este lo vimos. Nada más era como recap rápido, que le vean su lógica. Entonces, el tejido conectivo laxo, ustedes ya saben que así se ven los cortes, o sea, mucho espacio blanco y pocas líneas pintadas, ¿no? Entre los epitelios, ¿no? Este es un tricromico de Masón, entonces todo esto es tejido conectivo laxo, todo. Si tienen un tejido conectivo laxo, que tiene por ende más sustancia fundamental y más agua, esta es nuestra gelatina, por así decirlo, jiggly, ¿no? Como toda con un poquito menos de forma. ¿Por qué tenemos tejido conectivo laxo? Porque es, imagínense, como una telaraña con mucha agua, donde entonces su gelatina no está tal cual sólida. El agua todavía está en un estado coloidal. O sea, el agua que tienen aquí en estos espacios no está estancada y no está terminalmente delimitada este espacio, sino que hace uniones débiles con las proteínas y va haciendo un pequeño reciclado, inclusive, ¿no? O sea, una gelatina, pues ya no pensamos que se va a volver a transformar en agua. El tejido conectivo laxo sí, se puede deshidratar y se puede rehidratar. Es el tejido más importante por varias cosas. Uno es el que nutre, tiene muchos espacios, ahí les caben muchos vasos sanguíneos. Si es el que tiene más espacios, también ahí pueden hacer la respuesta inflamatoria. ¿Alguien sabe qué es la inflamación? Como a grosso modo. A ver, Emilio, creo que lo tuyo era duda, pero vas. Creo que se llenan los vasos de basófilos o neutrófilos, me parece. O sea, hay como muchos de estos y es lo que produce la inflamación en la zona. Okay. A ver, todos se han inflamado alguna vez de algún lado, ¿no? O sea, todos tenemos como el concepto de la casa de inflamación. O sea, ¿cómo me describirán su inflamación desde el concepto de su mamá? A ver, ¿quién ha hablado de acá? A ver, vas, Inés, dale. ¿Cómo que desde mi mamá? Es que creo que yo. O sea, en tu casa, ¿cómo describirías? Ahí está inflamado. Como que se hinchó Ok. O sea, ¿y cómo se vería eso? rojo ¿En dónde? en la piel. Ok, o sea, inflamación de la piel, como que vemos una lesión rojita. Carlita, ¿tienes otra idea? No, pues iba a decir lo mismo, Doc. Ok. Entonces, clínicamente la inflamación tiene varios componentes, ¿no? Tumor, o sea, que se haga una lesión grande, o sea, que se aumente el volumen de la Cuando zona. proliferan las células, ¿no? Es una ¿Mande? Un tumor es una proliferación de células, ¿no? Tumor es cualquier cosa que haga un bulto. Ok, Neoplasia es proliferación celular. neoplasia, justo. O sea, tumor en general, o sea, puede ser una tumoración de agua, ¿no? Pero bueno, entonces tiene varios componentes. Tumor clínicamente es que aumente el volumen. Rubor, que se haga la zona un poquito más roja. Calor, que la zona sea un poquito más caliente. O sea, una roncha que ustedes la rascan, seguro si la tocan, pueden notar que está a una temperatura diferente que la piel, ¿no? Y pues síntomas, como prurito, dolor, lo que sea. A nivel celular es donde está el concepto real de inflamación, no tan, el clínico es el adaptado de lo que vemos cuando estamos muy inflamados. Inflamación es simplemente que viajen glóbulos blancos al tejido conectivo. O sea, prácticamente eso es la inflamación. Y esa es toda la finalidad de la respuesta inmune. Dirigir a los leucocitos hacia el tejido conectivo donde tienen que anclarse para pelear con el patógeno, para limitar el daño, para destruir a las células, lo que a ustedes les ocurra. ¿Qué pasó, Emilio? Sí, en cuanto a la síntesis de los glucosaminoglucanos, estaba leyendo en el libro que decía que se sintetizan a través de modificaciones posttraslacionales, justamente de proteoglucanos, pero después pone ejemplos y menciona, por ejemplo, a ver, la heparina que se forma a través de la edición enzimática del corazonpacto, pero ambos son los aminoglucanos, entonces me confundía. Ahorita lo vemos.
En general, la diferencia estructural entre un glucosaminoglicano y un proteoglicano es que el glucosaminoglicano es, por así decirlo, un azúcar casi puro y un proteoglicano ya tiene un componente proteico central. Pero el tamaño varía muchísimo, ¿no? O sea, en general pensaríamos que un proteoglicano siempre es más grande, pero no siempre es el caso. Ahorita lo vemos en una esquelita, pero ya te enseño. Muy ¿Y bien. qué pasó, Isaac? No, doctor, se me olvidó bajar la mano, era de la inflamación. Está bien. Entonces, bueno, el tejido conectivo lácteo es importantísimo por eso, muchachos. Es un sitio donde van a poder migrar los leucocitos para hacer una respuesta inmune, porque hay mucho espacio. Y con mucho espacio me refiero a que hay mucha agua. Acuérdense que todas las reacciones del cuerpo suceden en medios líquidos, ¿no? ¿Qué sería más latoso para el cuerpo? Destrozar un tejido que está hecho principalmente de agua o destrozar un tejido que está hecho principalmente de proteínas. Porque al fin y al cabo el cuerpo tiene que reparar lo que haga, ¿no? Si ustedes meten ahí un chorro de células y meten una batalla campal, evidentemente toda la colágena se va a destrozar, ¿no? ¿Creen que metabólicamente sea muy barato para el cuerpo hacer eso? No, inclusive a veces no se puede. La colágena entre más densa, más difícil es que recupere su estructura. Si tienen algún familiar, por ejemplo, que se haya cortado alguna vez un tendón, seguro saben que si un tendón pasa de un 35% de daño, ya no se regenera. Ya es un tendón frágil. Entonces, la respuesta inmune sucede en el tejido conectivo laxo, porque literal se tiene que destrozar el sitio donde estemos. Tenemos que eliminar ese patógeno y luego reconstruimos el tejido conectivo laxo. Es un sitio también de batallas campales, por así decirlo. Ahí seguramente, o sea, ¿qué es un absceso? Un absceso es un sitio delimitado en el tejido conectivo donde están contenidos las células que se murieron, las bacterias y los leucocitos muertos. O sea, la pus dentro de un absceso son leucocitos y bacterias, ¿no? Y todo eso sucedió en un espacio que normalmente pues, estaba aquí vivo. Una vez que se resuelve que siguió su granito y que empieza a cicatrizar, todo el espacio donde estaba esa pus tiene que reconstruirse. Y todo eso por lo general sucede en tejido conectivo laxo, ¿vale? El tejido conectivo laxo igual, o sea, para ahorita que llegamos a cartílago, lo tomo porque tenemos que ver todo esto en cartílago, cómo se modifica. Acá el tejido conectivo laxo es el que está pegado a los epitelios, es el que los nutre, y la principal colágena que lo compone es la de tipo 3, porque habíamos visto en una clase pasada que la colágena de tipo 3 forma redes, no forma varillas de andototas, como lo hacen otros colágenos. Estas colágenas de acá sí están formando varillas, ¿se fijan? O sea, todas estas, cada una de estas líneas son varillas y varillas y varillas de colágeno agrupadas, no es una sola colágena. En cambio, la colágena de tipo 3 forma redes muy largas, forma líneas bien, bien chiquitas. ¿Vale? Entonces, principal colágeno en tejido conectivo laxo, colágena de tipo 3. En tejido conectivo denso en general, la principal colágena es la de tipo 1, que es nuestra principal colágena que sí forma fibras o varillas grandototas. ¿Vale? Lo que cambia es cómo ordenemos esa colágena para decir que es denso modelado o no modelado, o regular o irregular. Y otra vez aquí, el que se tienen que aprender de estos tres por localización es el tejido conectivo denso modelado, porque es el que está en poquitos lugares. El denso regular, perdón, el denso irregular y el laxo están en todos lados. O sea, prácticamente no hay órganos que no tengan tejido conectivo laxo y denso irregular. Pero el tejido conectivo denso regular está en muy poquitos lugares. Estos los principales, seguro se los dijo la doctora, son ligamentos, fascias, aponeurosis, tendones, la córnea. Son muy, muy poquitos lugares. ¿Vale? Y la diferencia es en el arreglo de las fibras ya en macroscópico, ¿no? O sea, si cada una de estas es, se imagínense otra vez como una caja de popotes y cada popote es una fibra colágena. Esta es una caja de popotes perfectamente cuadradita, bien ordenada, paralela, mona, pues. Y la anterior es una caja de popotes mal arreglada, la del tejido conectivo denso irregular. Está tan bien arreglada que fíjense que sus células hasta aquí las ponen como en líneas paralelas. Cada una de estas líneas son fibroblastos muy aplanaditos. Y esto pasa mucho en los tendones. Y bueno, esto lo vamos a retomar después. ¿Qué diferencia hay entre el tejido conectivo de un tendón, de un ligamento y de una aponeurosis? Prácticamente la que es muy diferente es la de los ligamentos, porque tienen muchas fibras elásticas, ¿va?
Un ligamento, aparte de tener mucha fibra colágena, tiene muchas fibras elásticas, que ahorita aprendemos a verlas, son diferentes. A diferencia del colágeno, no se agrupan en estas como megavarillas, ¿no? El tejido conectivo como que no está tan difícil si le entiendes en 3D. Entonces, te imaginas que todo esto es una gelatina, que es una red de proteínas con agua, y que depende de cuánta grenetina le puse, qué tan densa quedó y qué tan ordenadas están, pues ya como que la función viene de la manita. O sea, las gelatinas más duras las usamos como puentes entre tejidos, y las gelatinas, o las usamos como cápsulas, o las usamos como aislantes, y las gelatinas menos duras les metemos, pues así como las gelatinas con fruta, ¿no? Les meten así que el vaso sanguíneo, que la célula, que la inflamación, y esas están en general en proximidad al epitelio. A lo mejor entienden un poquito mejor ya que veamos organografía, ¿no? Y bueno, estos son los especializados. El adiposo, que si nos da tiempo lo vemos rapidísimo, si no ustedes lo leen, está mini. O sea, si lo viéramos como, ¿por qué son tejidos conectivos al fin y al cabo? Porque estos tres, en el adiposo, en el cartílago y en el hueso, lo que vamos a ver es cambio en su célula principal y cambio en su matriz. O sea, ¿por qué son diferentes? Ustedes dirán, ay, pues no tienen nada que ver, ¿no? Son sumamente parecidos. El tejido adiposo, su célula principal es el adiposito. ¿Y de dónde creen que viene? ¿El adiposito? ¿De dónde se diferencia? Me parece que igual de células mesenquimatosas como los fibroblastos. Exacto. Y en su desarrollo pasa por una etapa en la cual es igualito a un fibroblasto. Solo que en lugar de dedicarse a sintetizar colágeno, se dedica a almacenar lípidos. Y se hace grandote, grandote, grandote. Se hace así como un anillo de sello. Y otra vez, lo que está entre las células que creen que sea, todo esto de acá. Elementos intermedios, ¿no? Ah, entre células. Intermedios son dentro de la célula. Matriz extracelular. Ok, y esta matriz, ¿cómo la clasificarían? Aunque no se vea tal cual como las anteriores, ¿en cuál la meterían si tienen que escoger entre esas tres? ¿Laxo, denso regular o denso irregular? Laxo. Laxo. Perfecto. Perfecto. Si no estás viendo las megavarillas de colágeno agrupadas, pues denso no puede ser, ¿no? Ya, pues si no es denso, pues mucho menos denso regular o irregular. O sea, el tejido conectivo laxo es el que es más palidito y en general es el más próximo siempre a cualquier grupo celular, ¿no? Si cuando veamos músculo, cuando veamos estos tejidos, el tejido conectivo laxo también es el que los nutre. Entonces, ahí vean como su lógica, ¿no? El tejido conectivo laxo es como el que está próximo tanto a los epitelios como a cualquier grupo de células que veamos en el tejido conectivo. Hay veces en las que vemos transiciones, ¿no? Que tenemos de un lado tejido conectivo laxo y se va volviendo más denso y más denso y más denso. Eso ahorita lo vemos. Pero bueno, vean. Entonces, tejido conectivo, tejido adiposo es prácticamente un tejido conectivo donde la célula principal es el adiposito y su matriz es prácticamente tejido conectivo laxo. ¿Cuál es la principal fibra colágena que verían aquí? Colágena de tipo 3. Por eso les encanta tener tejido adiposo con una tinción para fibras reticulares. Y así como que le van encontrando su lógica, ¿no? El cartílago es lo mismo. Ahorita que lo vamos a revisar, el cartílago, su célula principal es un fibroblasto modificado. El condrocito es un fibroblasto modificado. Si les estoy diciendo entonces que esto es un fibroblasto, esta cosa rara que está aquí afuera, ¿qué creen que sea? Colágeno. Matriz. Matriz. Extracelular. Ahora, con este patrón de tinción, ¿qué pensarían que abunda más? ¿Las fibras o la sustancia? La sustancia. La sustancia. La sustancia. Ahí es donde se confunden muchos. Dicen, pero ¿por qué? Si me acabas de decir, Lenin, que la sustancia se ve blanca porque es agua, ¿no? Bueno, es que eso es artificial, ¿no? En el tejido conectivo laxo no tenemos suficiente sustancia para que no se la lleve la técnica histológica. Pero en el colágeno tenemos tanta sustancia fundamental, tantos glucosaminoglicanos, que alcanzan a retener el agua aún a pesar de la técnica histológica y alcanzan a retener sus propiedades tintoriales. Entonces el cartílago sí tiene fibras, pero que no forman estas agrupaciones grandototas como en el tejido conectivo, y abunda muchísimo la sustancia fundamental, en particular los glucosaminoglicanos. Ahorita vamos a revisar eso.
El hueso es lo mismo. Tiene un fibroblasto modificado, que es el osteocito. Y su matriz es particularmente diferente porque aquí ya no les puedo hablar tanto de relación. No es tanto de si es más matriz o es más sustancia, sino que a la matriz le añaden un componente inorgánico que es el fosfato de calcio. Eso hace que el hueso sea duro, ¿no? Ya vamos a hablar de eso con la doctora en otras clases, pero el hueso es una cosa preciosa porque aparte de ser duro es elástico y resistente. Vamos a ver eso después. Y la sangre es donde yo digo es una burrada meterla en tejido conectivo porque ¿dónde hay un fibroblasto en la sangre, muchachos? O sea, ¿saben? O sea, ¿cuándo su sangre forma colágeno para hacerse dura? Y ustedes dirán, bueno, la cascada de la coagulación. Pues no. O sea, son componentes que se forman y se deshacen. O sea, el eritrocito, ¿qué tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahorita en tejido conectivo? El leucocito, ¿qué tiene que ver, no? La plaqueta, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde estaría la matriz de la sangre? O sea, no me queda. Dicen, es una matriz líquida. Es decir, pues no. O sea, no queda como con la definición de estado coloidal. No hace lo mismo, efectivamente. Entonces, para fines de examen, van a poner que el tejido sanguíneo hematopoyético es un tejido especializado, pero es una tontería. O sea, la verdad, eso es porque no quieren meterlo como un tejido básico. Entonces, así rapidísimo, nada más para que vean los componentes. Son las funciones del tejido conectivo, ya se las saben, o sea, así como la sangre es una, digamos, es una carretera de alto flujo, es una vía rápida para comunicar el cuerpo de un sitio A a sitio B, el tejido conectivo es una carretera lenta, ¿no? O sea, si ustedes piensan en que algo se absorbe por la piel y quieren que llegue a la sangre, pues a través de dónde va a viajar hasta un vaso sanguíneo, pues por el tejido conectivo, ¿no? O cómo es que el oxígeno llega a la celulita. Ah, pues difunde a través del tejido conectivo que también es agua. O cómo sale un nutriente del intestino hacia la sangre. Ah, pues a través del epitelio, se difunde por el tejido conectivo y llega a un vaso sanguíneo. Entonces, esa es como la idea que quiero que se queden ahorita. No solo es un pegamento del tejido conectivo, es un espacio con agua donde pueden transitar moléculas, pueden transitar células y demás, ¿no? Además de todo lo que sabemos, reconocimiento, estructura y demás. Bueno, aquí está todo lo que se pueden encontrar en el tejido conectivo. No me voy a detener nada en células porque eso es como que está muy fácil de leerlas. Sus funciones están como muy lógicas. Y la sustancia fundamental es lo que estamos contando ahorita. Hacen que tengamos agua para el movimiento de sustancias. Los glucosaminoglicanos, que son azúcares prácticamente. Ya hablamos de esto al principio de la clase. Y nos da como un estado de gel hidratado en el tejido conectivo. Y aquí los esquemas son como líneas chiquititas rosas y solamente al ácido hialurónico como una molécula grande y gruesa, ¿vale? Esto ya lo vieron. Los proteoglicanos, vean, retomo estas líneas rositas, que eran los glucosaminoglicanos, pero le pongo un palito en el centro. Este palito es una proteína a la cual se van a pegar muchos glucosaminoglicanos para formar una unidad. Y tenemos proteoglicanos, que son proteoglicanos únicos, y proteoglicanos que son agregados de más proteoglicanos, como es el agrecano, que es el que les encanta preguntarles, ¿no? Pero entonces, o sea, a grosso modo los proteoglicanos son una proteína central y lo que ustedes quieran, dermatán, queratán, heparansulfato, heparina, agregados en esa estructura. Lo que contaba hace ratito Emilio, pues sí, también puedes formarlos a partir de modificaciones de estos mismos para formar, por ejemplo, heparina, ¿no? Y es donde se complica el asunto. Ya no todo es como de que, ay, pues este es más grande que este, entonces ya no es glucosaminoglicanos. A veces se interesa que hay la clasificación. Hay muchos tipos de proteoglicanos. Igual no pretendo que se aprendan las funciones, porque sí son muchos. Y de las glucoproteínas de adhesión, estas no nos dan ninguna propiedad quintorial en el tejido conectivo, como ya vimos ahorita. Estamos hablando mucho de los glucosaminoglicanos y de las fibras, ¿no? Las glucoproteínas de adhesión solamente son proteínas chiquititas que sirven para pegar todo donde debe de ir. ¿Se acuerdan de la laminina? ¿No? Que era un sitio de anclaje del epitelio de las uniones basales, ¿no? O sea, la laminina es una glucoproteína de adhesión. Tenemos proteínas que también pegan células con matriz, matriz con matriz,
qué sé yo, o sea, como a ustedes les ocurra, una glucoproteína de adhesión es como un pegamento para unir diferentes componentes del tejido conectivo, ¿no? O sea, la colágena por sí solita a lo mejor no interactúa con la lámina basal, pero si la pegas con una glucoproteína de adhesión, ya se queda anclada en ese sitio, ¿no? O sea, como el concepto que tienen que tener es ese, o sea, ¿qué hace una glucoproteína de adhesión? Y de las fibras, seguro igual lo vieron en la clase pasada, nada más que hay colágeno. Las fibras colágenas son bastante bien configuradas, ¿no? Tienen un diámetro bien establecido, tienen una periodicidad inclusive de cada cuánto vemos unas líneas en su longitud. Y la fibra de colágeno no está hecho de una sola molécula de colágeno, ¿no? Está hecho de varias moléculas de colágeno apiladas así como en escalerita, como un dominó. Son muchas, muchas moléculas de colágeno, ¿no? Y tenemos un esquemita por ahí en el ROS, el que traigo aquí está medio viejito, seguro el de su libro está más bonito, ahorita lo vemos. ¿Qué colágenas necesito que se aprendan? O sea, yo sé que hay como 40 colágenas y para nada pretendo que se aprendan las 40. Pero estas de aquí sí me las tienen que manejar de aquí a que acabe el curso. Ya discutimos la 1 y la 3, ¿no? Colágenas que forman fibras o redes. Y la 1 y la 3 son las clásicas del tejido conectivo común, ¿no? Ya sea para el laxo o para el denso. La colágena de tipo 2, ¿dónde están, niños? En los cartílagos, en los discos vertebrales y humor vítreo del ojo. Perfecto, que son los 3 sitios de tejido cartilaginoso o cartílago-like. El humor vítreo y los núcleos pulposos son 2 sitios donde el tejido está como que entre tejido conectivo y entre cartílago. Pero prácticamente la colágena de tipo 2 podrían ponerla como sinónimo de la colágena del cartílago, ¿no? No por eso es el principal componente del cartílago, sino que es específica del cartílago, por eso es preguntable. La de tipo 9 funciona como una glucoproteína de adhesión, ahí es donde se empiezan a hacer bolas. La de tipo 9 no es una colágena que forme fibras, es una colágena que ayuda a pegar colágenos. Y las membranas basal ya las habíamos visto, ¿no? 4, 7 y 6. Esta parte de la síntesis de la molécula de colágeno es donde se me atoran mucho. No aprendan todo, pero sí tienen que saber que hay grados de jerarquía en la fibra de colágeno. De todos estos, ¿cuál es el nivel que ustedes ven en el corte histológico, ya que lo pintan? La fibrilla. Perfecto. No, ustedes ven la fibra, muchachos. La fibrilla, ¿dónde la podrían ver? En el net. Es importantísimos, ¿vale? La fibra de colágeno son muchas de estas. Muchas de estas, esos como popotitos con la periodicidad que ya contábamos. Por eso, ustedes han de haber quedado de que, ay, pues porque sí, según la fibra de colágeno tiene periodicidad, cuando hemos visto cortes en H&E, yo no veo el tejido conectivo como que parezca ahí un tigre o una cebra, ¿no? No se le ve un bandeado. Es porque el bandeado es microscópico en cada fibra. Y ya que las agrupan todas juntas, pues ya el bandeado no siempre queda a la par, ¿vale? La fibrilla sí la pueden ver en el MET, es como el nivel mínimo distinguible que pueden ver en el MET. Y donde se pierden es acá, en la molécula de colágeno, en el tropocolágeno y en la cadena alfa. Entonces, la cadena alfa es el monómero, es la cadena de proteínas. De esta, ¿qué les van a preguntar? Les van a preguntar el patrón de los residuos, que está facilísimo. Es glicina y prolina, son los principales, y entre cada, van como de 3 en 3. Hay glicina, prolina, y luego le ponen hidroxiprolina. Glicina, prolina, hidroxilicina. Glicina, prolina, hidroxiprolina. Entonces es como uno y uno. De tal manera que entonces el que varía son los hidroxilados, ¿no? Pero son los 3 básicos, glicina, prolina e hidroxiprolina, e hidroxilicina. Estos 2 últimos, o sea, la hidroxiprolina y la hidroxilicina, cambian en el tipo de fibraminos. Doctor, perdón, ¿puede repetir la pregunta? La hidroxiprolina e hidroxilicina, ¿en qué fibra cambian? Es como clásico que les pregunten eso. En las elásticas, ¿vale? Las fibras elásticas justo
ya no tienen estos dos. Bueno, tienen muy poquito de hidroxiprolina y creo que nada de hidroxilicina o al revés. Ahorita siempre se me cuatrapean esos. Pero bueno, el rollo es que los hidroxilados en la fibra elástica son los que cambian. El patrón sigue igual, o sea, sigue de glicina, prolina, pero el residuo que cambia es este de aquí, el de hidroxiprolina e hidroxilicina. Ah, no, es este. Aquí les ponen como Y. Otra cosa importante de aquí. La molécula de colágeno es enorme, 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 enorme. Esta la sintetiza el fibroblasto, pero evidentemente la fibra de colágeno no se forma dentro de la célula, ¿están de acuerdo? ¿Dónde se forma? En las bahías. Perfecto. ¿Saben qué es una bahía, muchachos? Son como invaginaciones de la membrana del fibroblasto, donde se va a formar, bueno, un espacio que queda para que salga y se forme ahí el colágeno. Perfecto. Es un sitio de exocitosis, tal cual. Es un sitio donde hay muchas vesiculitas que van saliendo al exterior. ¿Cuál es el nivel de toda esta estructura que sale del fibroblasto? El fibroblasto, ¿cómo deja su molécula? Así, así, así o así. ¿En qué nivel lo saca? Pero colágeno, En tropocolágeno. ¿Vale? Tropocolágeno o molécula de colágeno. También ahí lo dividen raro en los libros porque hay varias nomenclaturas para esto. O sea, según el nivel de síntesis, hay preprocolágeno, procolágeno, tropocolágeno. O según el nivel de organización, también puede ser nada más molécula de colágeno o tropocolágeno, todo agrupado a lo anterior. No se hagan bolas con eso. De aquí también que vamos a ver en otros bloques. Todo este rollo de que la molécula de colágeno está hecho de 3 cadenas de preprocolágeno, o sea, de estas que hablábamos de prolina, lisina, hidroxilicina. Esto es importantísimo, importantísimo como no tienen una idea, porque cada una de las cadenas que forman esa triple hélice de una molécula de colágeno es diferente en cada tejido. Y eso da el origen a muchas patologías autoinmunes, ¿no? O sea, van a ver en segundo año, van a ver síndrome de Goodpasture, van a ver síndrome de Alport, van a ver un chorro de cosas, donde las enfermedades autoinmunes van en contra de una cadena alfa en específico de una molécula de colágeno. Y es por eso que no destrozan todo el tejido conectivo de enfermedades autoinmunes. Pegan solo un subtipo muy característico de fibras colágenas, aunque todas sean, por así decirlo, no sé, de tipo 1, si la configuración es de alfa 1, alfa 2, alfa 3, y solo le pega la cadena alfa 3, bueno, pues ya solo le va a pegar los tejidos que sí tengan esa cadena alfa 3. Sería un desastre si la enfermedad autoinmune le pegara a toda la fibra de colágeno completa, porque ¿dónde en el cuerpo no hay colágeno? ¿Ya saben? ¿Qué pasó, Isaac? Sí, doctor, le iba a preguntar si, bueno, si así, eso tenía que ver con lo del síndrome de Ehlers-Danlos, creo que me parece. También, ese es más bien una mala síntesis de la colágena, donde, o sea, en lugar de hacerse tan compactas, la colágena es inestable. Entonces, los ligamentos, fascias y aponeurosis ya no tienen la rigidez necesaria que da el tejido conectivo denso, ¿no? Esta agrupación, justo lo que preguntabas ahorita, que da la periodicidad de la fibra de colágena, es lo que hace que el tejido sea verdaderamente rígido y que soporte fuerzas mecánicas. En ellos es un poquito más inestable, que no es tanta bronca cuando estamos en tejidos no vitales, pero imagínate que la aorta, que también tiene fibras colágenas y elásticas, tenga un tejido conectivo inestable. ¿Qué crees que le pueda pasar si la estás estirando y haciendo chiquita todo el tiempo? O sea, eventualmente la puedes deformar, se puede fracturar, se puede formar un aneurisma y pues ahí pelas, ¿no? Esa es la bronca con ellos. Y con, o sea, en general, o sea, les va re mal. O sea, tienen expectativa de vida cortita, como de 40 a 50 años, justo por cardiovascular. Entonces el colágeno está por todos lados. Entonces, bueno, todo este rollo no lo vamos a revisar a fondo. Pero sí, tenemos colagenopatías que son brutales, tenemos enfermedades de fibras elásticas. En el Ehlers-Danlos afecta más bien a las zonas articulares, a tendones, y en Marfan, que es de fibras elásticas, tiene un fenotipo que a la gente les encanta, o sea, bueno, como estudiante te encanta, porque son como Slenderman. Son altotes, altotes, tienen los dedos largos, como si fueran patitas de araña, de hecho se llaman aracnodactilia, tienen una complexión muy, muy delgadita y tienen aparte hiperlaxitud.
¿no? Y generalmente miembros muy largos. O sea, sus manos les llegan por debajo de las rodillas. Obvio, no todos tienen marfan completo así, florido. Y aparte les encanta en clínica, como cuando lo estudian, porque se enferman de todo. O sea, desde el ojo hasta la aorta, tienen algún signo clínico característico. Entonces están entretenidos, como de revisar. A este ya lo vimos la vez pasada. La lámina basal. Las fibras elásticas, a diferencia de las moléculas de colágeno, que estaban así agrupadas como escaloncitos bien bonito y que formaban una megafibra, las moléculas de la fibra elástica están arregladas como si fueran redes. Entonces, en lugar de que sean palitos bien ordenados, bien compactos, son redecitas. ¿Vale? ¿Quién era la molécula que estabilizaba cada una de las moléculas de colágeno? Así para que se ordenaran bien bonitas. Para que las triple hélices se juntaran. Entre la lisina y la hidroxilisina, ¿no? ¿Y con qué cofactor? Que todos han tomado. Ácido ascórbico. Ay, Vitamina monos. C. ¿Y eso? ¿Y eso cómo se llama? Vitamina C, ¿no? Vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Bien fácil. Emilio se quiso ver aquí elegante, bioquímico. Muy bien. El ácido ascórbico es la vitamina C, ¿no? ¿Por qué la dan en gripa? O sea, ¿qué tiene que ver con la colágena? Una gripa florida no Llegues sirve de nada, ¿no? Ay, vas, dale, Inés, dale. porque daña, o sea, no sé, me imagino que los pliegues vocales laríngeos se dañan y por eso es más fácil que entre la gripa. Ok, tocaste el punto clave de la vitamina C. La vitamina C es para evitar que entre el patógeno. O sea, la vitamina C, aparte de modificar el estado de la colágena, también tiene que ver con la secreción de moco, ¿no? De qué tan filante es el moco. Entonces, si tú tomas vitamina C, haces el moco un poquito más denso y más funcional. Pero si tú das vitamina C, ya que estás enfermo, te quita el bicho. No, No, no hay manera, ¿no? Entonces no le hagan caso cuando alguien les quiera vender vitamina C a fuerza para su gripa. O sea, tómensela después, ¿ya saben? O coman limones, pues, o sea, aparte de tener déficit de vitamina C es dificilísimo. O sea, en la dieta de la ciudad es dificilísimo que tengan déficit de vitamina C. ¿Quiénes eran los que se enfermaban por eso, saben? Los marineros. Los piratas. Exactamente. Porque no se podían llevar naranjas a sus viajes de meses, ¿no? O sea, no tenían manera de conservarlas. Entonces les daba esta enfermedad que es horrible, que se llama escorbuto. Donde aparte de que, o sea, ustedes dicen, ay, pues bueno, no tienen moco funcional y ya. Pues no, imagínense, si también tiene que ver con la síntesis del tejido conectivo, todos los tejidos conectivos del cuerpo se van volviendo frágiles. Se les pueden caer los dientes, se lastiman los tejidos conectivos, se pueden hacer sobreinfecciones, pasan un chorro de cosas, ¿no? El escorbuto es bastante fea. No sabían por qué les pasaba, creían que era por ahí un bicho o algo, o un miasma. Las elásticas, entonces, a diferencia de la vitamina, todo este rollo era para decir que la colágena, la vitamina C es la que la estabiliza y le da esta forma, ¿no? En las fibras elásticas, la proteína que estabiliza más o menos a la fibra elástica se llama fibrilina. Esta ya no es un cofactor, es una proteína propia que tenemos nosotros. Y a diferencia de lo que hace la vitamina C, que es pegar, como decía bien Víctor, unir los residuos de las moléculas para que estén duras y que no se deformen, la fibrilina lo que hace es que funcione como resortitos. O sea, la fibra elástica puede deformarse y regresar a su configuración original. Eso es la definición de elasticidad, ¿no? Resistir fuerzas de tensión y regresar a su configuración original. La fibra elástica la ponemos en tejidos que están cambiando de forma constantemente. Por ejemplo, ¿dónde? Ligamentos, que son uniones entre huesos. La ponemos en sistema cardiovascular, en particular en arterias de gran calibre. La ponemos en cartílago elástico, ¿no? Los sitios donde vamos a necesitarla, pues. Y ya habíamos visto tinciones para tejido, perdón, para fibras elásticas. La que más vemos es Reyes, que es súper roja. Pero no por eso no pueden verse en un Billy Vulgar HY, como dicen, ¿no? O sea, esto es un HY, o sea, y díganme que no se ve esto como algo diferentísimo, ¿ya saben? Entonces, otra vez, ustedes ya saben ver todo esto. Aquí es la luz, por ende, ¿esto qué es? Tejido epitelial. Epitelial. Si no vemos la primera capa, ¿qué tejido En el epitelial? estrato córneo. Ah, está Simple. tan chiquito que no lo vemos. Plano. Vean, este es un núcleo.
¿Cuál? Plano. Plano simple, ¿no? Ujú. Esto es un plano simple. Esto de aquí abajo, ¿qué creen que sea entonces? Estas telarañitas chiquitas. Todo esto, todo esto. Es conjuntivo, ¿no? Conjuntivo, Perfecto. ¿Tejido conjuntivo de qué tipo? Laxo. laxo. Laxo, ¿no? Y el tip más fácil para el laxo está pegado al epitelio. El tejido conectivo laxo siempre está debajo del epitelio. Estas son fibras elásticas, grandototas, y esta de acá, todavía no lo saben distinguir, es un poquito más latosón. Este es tejido muscular, ¿vale? El tejido muscular cuando es esquelético es muy fácil de ver. El muscular liso y cardíaco, ahí se me traban un poquito, luego lo vemos. Y por último, fibras reticulares, ¿no? Que son muy, muy chiquitas, normalmente no las vemos, a menos de que las pintemos con una específica para fibras reticulares, como es Wilder. Y son así. Las fibras reticulares son como canastitas que dan soporte a las células, ¿no? Es como donde están flotando. Pues las células están al fin y al cabo soportadas en alguna estructura, aunque no la veamos, ¿no? Esta gelatina en efecto tiene estructura. O sea, no sé cómo ponerlo más sencillo, ¿no? Entonces, su esquema general del tejido conectivo, pues igual sería así. Tienen células en el tejido conectivo flotando en el agua. Dentro de esta telarañita de tejido conectivo hay fibras grandototas, que son las moléculas de colágeno. De colágenos hay de varios tipos. Las que forman redes, como esta de aquí abajo, ¿esta cuál sería, niños? ¿Qué número sería? Reticular. ¿O qué ¿De tipo? colágeno? Colágeno reticular de tipo. ¿Número? 3. 3. La de tipo 3 es muy abundante en cuál de los 3 tejidos conectivos. Laxo. Laxo. Luego las colágenas fibrilares, la principal es la de tipo 1. y es la más abundante en ¿cuál tejido? Conectivo denso. ¿Se acuerdan? O sea, las dos están en los dos tipos de tejido conectivo común, pero hay más en el denso de tipo 1 y en el laxo hay más de tipo 3. Estos de aquí, pues por ejemplo, ácido hialurónico, hay por todos lados, no solamente hay en los sitios clásicos del ácido hialurónico, ¿no? Este de aquí, ¿qué creen que sea? Ah, no, perdón, esta era una glucoproteína de adhesión. Ahora sí, este es un ácido hialurónico. Y fíjense qué es cada uno de estos, pues sería un proteoglicano, del apellido que ustedes quieran. Y cada proteoglicano, a su vez, tiene pegados muchísimos glucosaminoglicanos. Entonces, cada molécula de ácido hialurónico les representa un sinfín de glucosaminoglicanos y cada uno de estos, al estar cargado, retiene el agua en esta zona, por así decirlo, ¿no? Y repitan todo esto n veces y tienen su tejido conectivo. Depende de qué tan cargado esté de estos componentes, es si se ve laxo o si se ve muy denso, ¿vale? Y la bolita verde de aquí nada más para esquematizarles un ejemplo de glucoproteína de adhesión. O sea, una proteína que una célula, por ejemplo, con el ácido hialurónico, una proteína que una célula con la colágena, como ustedes quieran, ¿no? O inclusive, entre cada proteoglicano y el ácido hialurónico debe haber por ahí también una glucoproteína de adhesión. O sea, las cosas no se pegan nada más espontáneamente, ¿no? Y ya, o sea, con este recap brevísimo de tejido conectivo, tienen que tenerlo ahorita todo esto muy claro. Les voy a dar ahorita sus 10 minutitos de descanso. Repásenlo para que en cartílago nada más cambiemos las partes, ¿vale? Que les diga, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que la colágena principal fibrilar del tejido conectivo eran la 3 y la 1? Ah, en el cartílago no, es la de tipo 2. Ah, ¿se acuerdan que lo que predominaba en el tejido conectivo era más bien las fibras? Ah, pues en el cartílago abunda mucho la sustancia, más bien. Y así, ¿sale? Entonces descansen tantito, muchachos. Ahorita nos vemos.